reto más grande realmente es el hecho de que más escuelas, más colegios, más personas entiendan esa parte de la inclusión. Porque, por ejemplo, en mi preescolar nosotros tenemos niños con diferentes discapacidades, la verdad que es un gran reto, pero sí se puede. Y realmente hacer adaptaciones curriculares, tener una maestra acompañante, es posible. ¿Y qué ganan los demás alumnos de la clase al tener un niño especial entre ellos? Bueno, eso mismo de ver que aunque seamos diferentes, al final todos somos iguales y que no pasa nada. Un niño, por ejemplo, que no está expuesto en un salón de clases a un niño con alguna discapacidad, por así llamarla, cuando ve un niño en un cumpleaños que presenta alguna conducta en específico, pues lo que hace es que se queda mirándolo como raro, o lo rechaza, o empieza a hacerle bullying, y ahí empiezan otro tipo de situaciones. Por el que no queremos que sucedan. Exacto, y si eso es hablando, por ejemplo, específicamente en el nivel inicial, imaginemos cuando esos niños crezcan y sean adultos, cómo se van a comportar cuando vean este tipo de casos. Así es, terrible. Los niños que se chocan, que no entienden, otros niños con discapacidades son en un futuro adultos altamente intolerantes a todo lo que no se parezca a ellos ni a lo que ellos entienden que es la normalidad. Por eso es tan importante visibilizar la discapacidad, la diversidad. Uh-huh. Y aprender a respetarla. Ya sé que ustedes, bueno, tienen su formación académica en esa parte. Taina, tú eres eminentemente artista, te dedicaste a la pintura. De hecho, recuerdo que en una actividad que coincidimos, tu mamá me dijo, es mi única hija, yo soy odontóloga. Ella nunca quiso nada que ver con odontología, pero yo la dejé ser. Cuéntanos un poquito de ese proceso tuyo de convertirte en pintora, ilustradora. ¿Cómo sucedió eso? Viendo tú en tu casa puros instrumentos de odontología. La verdad que fue algo muy curioso, porque realmente no tenía yo como el ejemplo directo. El único ejemplo que tenía, que yo creo que eso me marcó muchísimo, fue la hermana de mi abuela, que la visité una vez y yo la veía, bueno, su esposo era abogado y estaba en un despacho de abogados trabajando como muy serio y con temas muy importantes, y ella estaba en un jardín al aire libre pintando un cuadro al óleo de un flamboyán. Y yo miré las dos situaciones y yo dije, yo creo que de mayor quiero parecer más a la señora que está pintando al aire libre que al señor que está enfadado y de alguna forma siempre en mi ocio, en mi tiempo libre, mi mamá me daba a elegir, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? ¿Ver la televisión o pintar? Y yo siempre seleccionaba la pintura. Con un papel y con un crayón era la niña más feliz del mundo y podía estar horas mi mamá haciendo sus cosas sin que yo la molestara. Entonces, de alguna forma, a lo mejor esa tía abuela me lo heredó en la sangre o lo tenía por ahí en algún tipo de gen o en mi interior. Y lo interesante fue que a pesar de que mi familia se dedicaba a otras cosas, mi mamá, que creo que es algo muy importante, un mensaje para los padres, de dejar a los hijos dedicarse a las profesiones que les hacen felices. Aunque entiendan que no es una profesión habitual o una profesión con salida, que se llama ahora, pero realmente si tú pones de tu parte y te centras, te enfocas y pones tu corazón, para mí cualquier profesión en la que se pone el 100% de amor y de entrega es una profesión de salida. Yo creo que es así, que la receta más simple para hablar de éxito es hacer lo que te haga feliz, porque el éxito va a llegar tarde o temprano. No hay forma en que no suceda cuando tú haces las cosas por pasión, por vocación, porque te gustas y lo disfrutas. No hay manera de que salga mal. Entonces, me encanta conversar con ustedes un tema tan importante, tan interesante para la sociedad como es el tema de la inclusión, y llevarla a niños y a jóvenes es todavía más importante porque ellos son los que van a levantar la sociedad, que tiene que ir mejorando y ganando espacios en áreas que todavía en el día de hoy son un poco tabú. Sara, María, no quisiera cerrar esta entrevista sin que me digan ustedes como profesionales, ¿cuáles son los consejos que le dan a los padres con niños que tienen alguna discapacidad? ¿Cuál es la mejor manera de insertarlos? Y quizás, ¿cómo evitar, digamos, colocar a su hijo en una posición todavía más vulnerable? Porque es inevitable, los padres queremos proteger a los hijos, y cuando ese hijo viene con alguna discapacidad, ese deseo de arroparlos todavía es mayor. Consejos para los padres que quieran, teniendo niños
o jóvenes con condición de alguna discapacidad, insertarlos en la sociedad? Bueno, sí, yo puedo empezar porque he hablado poco. Yo diría, lo primero, o sea, que yo siempre recomiendo es seguir peleando y luchando y buscando como todas las opciones. Porque muchas veces la falta de información, de oportunidades, como los limita a pensar de que no van a encontrar nada. Entonces, primero empezar a investigar y a luchar. Y lo segundo es, como las opciones tienden a ser más limitadas ahora mismo hasta que nos eduquemos un poquito más, yo diría que tratar de encontrar como ese centro, aunque tal vez no cumpla con todo lo que el niño necesita para iniciar, ese centro que les dé a ellos esa sensación de seguridad y que pueda como entender lo que el niño necesita, aunque no puedan hacerlo todo de una vez, pero que puedan ir entendiendo lo que conforma al niño y cómo irse ajustando poco a poco a lo que el niño pueda necesitar. Porque, por ejemplo, si es un niño que tiene alguna discapacidad física, el colegio no se puede remodelar de un día para otro. Es así. Una silla de ruedas, pero tal vez que vayan poniendo rampitas en lo que se va encontrando una solución mejor. Como ese colegio que le busca la vuelta para hacer como que el niño sea importante, que lo que el niño necesita es lo importante. Es como lo que yo más recomiendo. Otra cosa importante también es no excluir, o sea, nunca excluir al niño. Hay muchas familias que por temas sociales lo que hacen es aislar a esos niños. Sí. En la casa, y ni siquiera tienen una maestra que va a la casa, simplemente están en la casa porque encerrados. No pueden hacer nada, pero no es así. Nosotros tenemos niños con parálisis cerebral, tenemos niños con autismo, tuvimos un niño con Cornelia de Lange, o sea, niños con limitaciones tanto cognitivas como motoras gruesas, como físicas, y todo es posible. Como dice María, es un poco limitado porque no todos los colegios son inclusivos, pero luchen por eso. Vamos a seguir motivando a diferentes colegios o al país para ampliar esas propuestas inclusivas. Nosotras incluso hemos hablado de hacer una campaña porque realmente muchas familias se sienten solas. Así es. Muy triste, nosotras, por ejemplo, en el colegio, graduar a un niño de preprimario y que ese niño no tenga a qué colegio ir. Entonces es muy triste, pero si todos nos unimos y nos proponemos luchar por una República Dominicana más inclusiva, pues claro que podemos lograrlo. Yo siento que sí, yo pienso que sí, porque como bien decían ustedes, hace algunos años no se hablaba de estos temas. No. O sea, ni siquiera era tema de conversación en la sociedad. Era una cosa como que estaba ahí debajo de una alfombra, encerrada en un cuarto, pero de eso no se habla. Ya estamos hablando del tema. Conocemos diferentes tipos de discapacidades. Hablamos de autismo, de parálisis cerebral, hablamos de síndrome de Down. Hay gente que se ha dado a la noble labor de salir a los medios de comunicación a hablar de esos temas para que más familias se sientan acompañadas y no piensen que es algo que le pasa a esa familia y es como una especie de maldición no, y eso ayuda mucho a visibilizarlos y a que ellos vayan poco a poco insertándose en la sociedad. Yo recuerdo la primera vez que salió el evento Quiéreme como soy, y no ha parado de hacerse. No ha parado de hacerse y ahí se hablaba incluso de cómo a través de esta fundación se buscaba encontrarles trabajo a estos chicos después de una cierta edad. Y eso es fantástico. Entonces, las despido muy feliz por ustedes. Gracias por representar nuestro país con un material tan noble. Gracias, Taina, también por aportar con tu talento. ¿Qué va a pasar con este libro ahora, después de pasar por la Feria de Boloña? Ya estamos pensando en nuevos proyectos para continuar usándolo y dándolo a conocer. Ya que por asuntos laborales, pues... no es tan rápido como se quisiera. Así es. Excelente. Taina, ¿tú en España? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿En qué proyecto estás?
Yo en España, como saben, acabo de terminar la Menina Dominicana, que va a estar inaugurada en Santo Domingo en abril. Y estaré dando información muy pronto para que todos los dominicanos ya tengan. Vamos a ir a visitar esa menina. Y bueno, nuestro querido Manny Cruz también, con el que hizo su cuento, que le mando un beso enorme, está haciendo giras con este proyecto por el colegio, y nuestro maravilloso libro estará ahora por Frankfurt, Alemania, en octubre. En el 2024 estará en Japón representando a nuestra República Dominicana. Así que nada, síganos en redes para que se vayan enterando de... ¿Cuáles son esas redes? ¿De las redes? El Instagram del libro es bookcornerrd, @bookcornerrd. El mío es Taina Loves to Draw. Y chicas, ¿el de ustedes? Bueno, el mío no lo uso. Bueno, pues no importa. Muy bien, chicas. Muchísimas gracias, felicidades y que sigan los éxitos, que sigan cosechando estos temas que son tan importantes y los que siempre tenemos que hablar. Amigos, hemos conversado con Taina Almodóvar, con Sara Fonder y con María Puig, quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de crear Somos Buenos Amigos, este libro que habla sobre la inclusión y que ha sido incluido dentro de la muestra de libros de la Feria IBI en Bolonia, España. Un abrazo a las tres y de verdad que hacen un trabajo hermoso, que sigan produciendo obras de este tipo para lograr más conciencia, sobre todo en los pequeñitos, porque a veces el niño entiende y es el que educa al papá o a la mamá. Yes. Gracias a las tres, un abrazo. Muchas gracias.